Cuando comencé esta serie de videos, comenté que era un intento por explicar aquello que el electromagnetismo clásico no explica. En ese tiempo no tenía idea de dónde iba a llegar, hice varias suposiciones, algunas las tuve que dejar de lado y otras siguen estando. Mientras realizaba este video comencé a encontrar sentido a muchas de estas suposiciones. Traten de mirarlo completo y dejar su comentario sobre este tema. En el video anterior consideré la posibilidad de que el campo electrostático sea el resultado de ondas electromagnéticas emitidas continuamente al azar desde el objeto cargado. Veamos la opinión de ChatGPT respecto a esta hipótesis. ¿El rotacional de un campo tiene la propiedad distributiva respecto a la suma? Sí, el rotacional de un campo es distributivo respecto a la suma. Esto significa que el rotacional de la suma de dos campos es igual a la suma de los rotacionales de cada campo por separado. Considera que muchas onditas electromagnéticas originadas al azar contribuyen al campo alrededor de un objeto cargado. Contribuyen, no interfieren, incluso son emitidas en instantes diferentes, dando una distribución de energía en el espacio igual a la del campo electrostático. En cada onda, el rotacional del campo es proporcional a la derivada temporal del otro. Si promediando en el tiempo el campo magnético resultante en cada punto y por lo tanto su derivada temporal es cero, ¿podemos suponer que el rotacional resultante es nulo? Entiendo tu punto. Si promedias en el tiempo, el resultado puede ser cero si las contribuciones individuales de las ondas tienen una distribución aleatoria, y no hay correlaciones significativas entre ellas. En este caso, el promedio de las derivadas temporales del campo en cada punto sería cero, lo que implicaría que el rotacional promedio también sería cero. Esta es una aproximación comúnmente utilizada en situaciones donde las fluctuaciones aleatorias en el campo pueden considerarse como un ruido de fondo. Suponiendo que las ondas emitidas desde un objeto tienen distribución aleatoria sin correlación significativa entre ellas, veamos por qué el campo magnético promedio resultante tendría que ser nulo. Vimos que en una onda electromagnética los vectores representativos de los campos eléctrico y magnético son ortogonales y que la dirección y sentido de avance de la onda coincide con la del producto E vectorial B. También vimos que este producto vectorial tiene un nombre, vector de Poynting, y que representa la energía por unidad de tiempo transportada por la onda electromagnética que atraviesa una superficie unitaria. Consideremos un punto cualquiera del espacio en el que en un corto intervalo de tiempo coinciden muchas onditas emitidas al azar desde diferentes puntos. Representamos cada onda por el vector P y sus componentes E y B. Para aquellas onditas en que P y B coinciden con el plano del dibujo, E será perpendicular al mismo y lo representamos con un punto si es saliente o con una X si es entrante a dicho plano, dependiendo del sentido de P y de B. Como las ondas son emitidas al azar, además de provenir de diferentes direcciones, los campos E y B tendrán diferentes orientaciones sobre el plano normal a la dirección de propagación. Observemos un punto del objeto cargado en el que una carga puntual aparece y desaparece aleatoriamente varias veces durante el intervalo de tiempo de observación. Las ondas emitidas desde dicho punto y que llegan al punto de observación y su entorno se propagan en línea recta y están limitadas por un cono cuyo vértice es el punto de emisión y la base es la superficie elemental que rodea al punto de observación.
Los campos de cada onda yacen sobre una superficie normal a la dirección de propagación, que para el caso considerado en que la abertura del cono es pequeña, podemos suponer coincide con la base del cono. Por ser emitidas al azar, la dirección de estos campos puede tomar cualquier orientación sobre dicho plano, manteniéndose la ortogonalidad entre cada par EB. Si dibujamos solamente el vector B, podemos comprobar que el campo magnético promedio en esa dirección es nulo. Modificando el punto de observación, el resultado es similar, de modo que podemos afirmar que la contribución al campo magnético en cada punto del espacio en promedio es nula. Podemos proceder de manera similar considerando el campo eléctrico de las ondas emitidas y llegaremos a que el rotacional del campo magnético resultante es nulo. Que el rotacional del campo eléctrico promedio sea nulo implica que no es posible agregar ni quitar energía de este campo. Lo mismo es válido para el campo magnético promedio en cada punto del espacio rodeando al objeto cargado. Esto significa que en cada punto del espacio, si bien cada onda individual transporta energía, la contribución de las demás ondas impide agregar o quitar parte de esta energía. Así, al intentar detectar su existencia, aún utilizando sofisticados sistemas de detección, como mucho percibiremos una débil señal de ruido si el sistema es suficientemente sensible para detectar onditas individuales atravesando la zona de detección. Cuando comenzamos esta serie de videos, la suposición inicial era considerar al campo electrostático como resultado de las variaciones espaciales de energía. Esta energía proviene del objeto eléctricamente cargado y propusimos que es transportada por las ondas emitidas continuamente por efecto de la energía interna del material. Vimos que los campos aparecen en el transitorio en que se carga el objeto y la energía en el mismo es igual al trabajo realizado para cargarlo. ¿Es compatible este resultado con la emisión continua de ondas? Si el objeto está cargado negativamente, habrá más electrones libres que en el estado neutro, aumentando la probabilidad que al ser atrapados por iones de la red cristalina, emitan ondas al espacio exterior. Si contrariamente la carga en exceso es positiva, el déficit de electrones conduce a una disminución en la cantidad de ondas emitidas respecto a la condición de neutralidad. El exceso o disminución en el número de ondas emitidas comienza en el transitorio de carga del objeto y se mantiene indefinidamente mientras no cambie su potencial eléctrico. Postulamos que una carga de prueba en libertad en esta región, negativa según la nueva definición propuesta, seguirá las variaciones en el espacio de la energía resultante transportada por estas ondas. La variación espacial de esta energía es lo que en nuestra nueva definición llamamos campo eléctrico. Este modelo no es completo. Si el objeto emite continuamente ondas, su energía disminuye enfriándose. Evidentemente, también tendría que llegar energía desde el exterior para mantener el equilibrio energético. En el próximo video continuamos con este tema.